Buenas tardes, damos la bienvenida a quienes nos están acompañando en el Gran Salón C en Corferias y a la audiencia que está siguiendo la transmisión en vivo por Canal Capital. Vamos a dar inicio a la segunda mesa del día de hoy en la 16ª versión del Encuentro Internacional de Periodismo organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia en asocio con la Cámara Colombiana del Libro. Duelos y tributos por muertos ajenos es el título de nuestra conversación de este momento. A 40 años de los sucesos del Palacio de Justicia, quedan muchas cicatrices del horror del 5 y 6 de noviembre del año 1985, pero también de lo ocurrido a lo largo de las décadas siguientes con los desaparecidos o con restos que se les entregaron a familiares de manera equivocada. Esa es la historia de Libardo Durán y la de Emiro Sandoval Huertas, muertos en el Holocausto. Hoy vamos a conversar con sus viudas Fabiola Hernández y Amelia Mantilla y va a moderar Elber Gutiérrez. Fabiola Hernández Guevara dedicó 20 años de su vida a la Policía Nacional, cerrando su destacada trayectoria en la institución como jefe de sanidad en la Escuela Seccional Provincia de Sumapaz. Viuda de Libardo Durán, a quien amó profundamente, enfrentó su ausencia con dolor, pero también con la determinación de seguir adelante. Con esfuerzo sacó adelante a su familia y vio a sus 2 hijos convertirse en profesionales y abrirse camino en el exterior. Es madre, abuela, hermana e hija, ha sido un pilar fundamental en la unión de su familia. Hoy, en su etapa de pensionada, disfruta la tranquilidad que ha construido con la misma fortaleza que la ha definido a lo largo de su vida. Amelia Mantilla Villegas es exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura y figura de referencia en la Administración de Justicia en Colombia. Cuenta con una sólida formación académica, incluyendo una especialización y maestría en Derecho Penal, Criminología y Criminalística de la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia abarca diversas áreas del derecho, como el derecho penal, administrativo y disciplinario, con un particular interés en los métodos alternativos de resolución de conflictos. A lo largo de su carrera ocupó importantes cargos, el ya referido en el Consejo Superior de la Judicatura, donde fue presidenta tanto de toda la entidad como de la sala disciplinaria. También laboró en la Procuraduría General de la Nación, fue magistrada en el Tribunal Superior de Cundinamarca y se desempeñó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su experiencia con otras entidades relevantes incluyó la participación en proyectos de fortalecimiento democrático con la USAID, la representación judicial de empresas de servicios públicos y la figuración como árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Elber Gutiérrez Roa es periodista y profesor universitario, especialista en política y máster en asuntos internacionales. Es productor general del Espectador, medio en el que también fue redactor político, jefe de redacción, editor multimedia y gestor de la convergencia de plataformas de digital e impreso. Es socio fundador de la Asociación de Periodistas Consejo de Redacción, creador del formato web Hagamos Memoria y co-creador de la serie documental Lo sé de memoria en alianza con RTBC. 2 veces ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en las categorías digital e investigación. Y también ha sido galardonado por la Sociedad Interamericana de Prensa en cobertura noticiosa y por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en la categoría multimedia, entre otros galardones que ha recibido. Bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, a las personas que gentilmente siguen la transmisión a través del Canal Capital. Y yo lo primero que tengo que decir es que como periodista del Espectador, como persona que estudió en la Universidad Externado de Colombia, donde fui muy feliz haciendo mis cursos de posgrado, me siento supremamente honrado de poder conocer y compartir con estas 2 personas maravillosas. Ustedes ya van a ver las historias de vida de ellas, que en realidad lo ponen a uno a reflexionar sobre el país que estamos construyendo, sobre la Colombia en la que vivimos y sobre la que aspiramos a dejarle a las personas que nos sucedan. Muchas gracias Fabiola, muchas gracias Amelia por compartir con nosotros, por decidir acompañarnos en esta conversación que, como ya escuchaban ustedes en la introducción, pues viene a propósito de una conmemoración de uno de los hechos más dolorosos en la historia de este país, la toma y la retoma violenta del Palacio de Justicia, y de la cual ellas, sus familias, son víctimas directas y han decidido compartir con nosotros tanto tiempo después sus reflexiones sobre lo que ocurrió, sobre cómo ven incluso el movimiento de los expedientes judiciales, sobre lo que puede venir,
sobre lo que creen que puede pasar o si ya no va a pasar nada al respecto, pero muy especialmente sobre sus historias de vida, porque aquí es muy importante, y lo digo como periodista, hacer el reconocimiento de que solemos contar las historias a partir de cifras, de números, y eso en alguna medida está bien, pero también contribuye a que deshumanicemos las historias. Si no nos preocupamos por ponerle rostro a cada una de esas historias, y eso es lo que pretendemos a partir de este instante en la conversación con ellas. Por eso quiero preguntarles, empezando por Fabiola, insisto, dándole la bienvenida, 40 años después, con esa historia que nos acaban de leer en la introducción, Fabiola, ¿cuál es la reflexión suya sobre esos acontecimientos del Palacio de Justicia y sobre 4 décadas de investigaciones, de historias de que pasó esto, de que no pasó esto, en fin, pero más importante que eso, la historia de ustedes? 4 décadas después, ¿cuál es su reflexión sobre ese tema? Buenas tardes. Pues mi reflexión hacia la historia es que en todo este tiempo que ha pasado, el dolor no se ha atenuado en nuestros corazones, en nuestra mente, de todos los hechos que ocurrieron allí, de todas las cosas que se hicieron de pronto mal, porque de pronto no habían los medios, o porque la inexperiencia, o porque se dejaron de hacer, y con el tiempo tuvimos que vivir realmente, hacer, como decía la convocatoria de hoy, un duelo a un muerto ajeno, porque fueron muchas cosas las que pasaron y tuvimos que vivir estos momentos de tristeza a una persona que realmente no sabíamos, o sea, no era la persona que amamos, estaba en ese lugar, sino después, mucho tiempo después, con todas las cosas que pasaron y las exhumaciones, se evidenciaron que los restos que estaban allí eran de otras personas. Entonces, el dolor, por lo menos en mí, el dolor día a día sigue vivo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Muchas gracias, Fabiola. Doctora Amelia Mantilla, bienvenida también, por supuesto, a esta transmisión del Canal Capital, acá en la Feria Internacional del Libro. ¿Cuál es su reflexión 4 décadas después de tantas cosas que pasaron? 4 décadas después de este doloroso hecho, coincido con lo que dice doña Fabiola, en que es una herida que no ha sanado, es una herida que sigue permanente, y pienso que no ha sanado precisamente porque es una historia extremadamente dolorosa que hace parte de la historia de este país, que infortunadamente las generaciones anteriores e incluso las actuales la desconocen, que infortunadamente el Estado durante décadas trató de ocultar lo que realmente ocurrió, y ha sido una lucha permanente de las víctimas valientes que, a pesar de todas las dificultades, no han dejado que estos hechos mueran. Entre otras cosas, destaco a mi universidad, Externado de Colombia, porque nosotros fuimos víctimas y perdimos no solamente a nuestros seres queridos, sino a nuestros profesores, a nuestros maestros, y por fortuna hemos tenido rectores que le han enseñado a los estudiantes qué es vivir la guerra en la ciudad, porque en este país vivimos la guerra en la provincia, en el campo, pero el Palacio de Justicia es la guerra en la ciudad. Es el horror de lo que jamás nos imaginamos, es destrozar la justicia, es pisotearla, es menospreciarla. Eso fue lo que vivimos, y eso es lo que infortunadamente, a pesar de que la llama sigue ardiendo, con el dolor en el alma confieso, la justicia sigue sufriendo los embates del desprecio que se siente en esta sociedad
por una rama que, si bien es cierto, ha cometido muchos errores, merece el mayor respeto, ese que no tuvo en el momento de los hechos del Palacio de Justicia. Gracias, doctora Amelia. Y por supuesto que le asiste a usted la razón cuando recuerda que esa tragedia se llevó a una de las generaciones más brillantes de los juristas de este país. Y también en esa tragedia, en esa incursión del entonces movimiento guerrillero M-19 a sangre y fuego, incursión armada, que también tuvo una reacción por parte de las fuerzas militares de Colombia, en una retoma bastante cuestionada, murieron personas que ni eran de la guerrilla, ni eran magistrados, sino que a lo mejor eran empleados, funcionarios asignados a la escolta de los magistrados. Y aquí por eso tenemos un ejemplo. Quisiera pedirle a Fabiola, ya que en la introducción usted hizo alusión al caso de su esposo, de Libardo, que nos recuerde. Es muy bueno insisto, que las historias tengan rostro, que sepamos quién era Libardo, a qué importante magistrado estaba asignado y cómo fue la historia de él muy recién llegado, 10 días llevaba trabajando en su nuevo cargo, asignado a este magistrado importante, el magistrado Reyes Echandía. Y en últimas, cómo termina él ese día en el escenario de la toma del Palacio de Justicia. Bueno, Libardo Durán era un agente de policía. Él trabajaba en otra sección, pero a él le gustaba mucho, como le dijera, como él le gustaba mucho actuar, ser diligente, y estaba en una oficina donde prácticamente solo se revisaban archivos. Entonces, el escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia cometió un error, y por ese error enviaron a Libardo a que lo sustituyeran en el puesto. Entonces, por eso él llevaba solo 10 días como escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Echandía. Entonces, ese día tenían que ir, iban a entrar a sala plena, pero también por un error del conductor, porque él tenía que tanquear el carro antes y no lo pudo hacer. Entonces llegaron como tarde a la sala plena y tenían que ingresar. Ellos tenían que ingresar únicamente al magistrado y dejaron la puerta, y ellos seguían al cuarto piso. Pero como el conductor salió a tanquear el carro, entonces Libardo y el sargento Benítez, que era otro de los escoltas, ellos decidieron acompañar al presidente de la Corte Suprema hasta el cuarto piso. Por lo tanto, ellos ingresaron y llegaron pues al cuarto piso. En momentos después sucedió la toma. Póngale a los 15 o 20 minutos. Entonces ellos por eso quedaron dentro del Palacio de Justicia, porque no deberían de haber estado ellos dentro, los escoltas, pero pues ahí estaban. No me acuerdo qué más me preguntaste. Quisiera que nos dijera, por favor, en qué momento este encuentro se llama Duelos y Tributos por Cuerpos Ajenos. De hecho, este año el tema central de la Feria del Libro de Bogotá es el cuerpo. Yo quisiera que usted nos recuerde, por favor, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes llevándole flores a una tumba en la que después resulta que no estaba su esposo? ¿Y cómo fue eso? ¿Quién les contó que no estaba ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, imagínense que desde el momento que ocurrió todos los hechos, que ocurrieron los hechos, realmente lo digo y lo he dicho muchas veces, me sentí sola, abandonada, porque no tuve el apoyo de nadie, del gobierno, del Estado, de nada, completamente sola. Libardo quedó enterrado en el cementerio del Apogeo, y
duré mucho tiempo llevando flores a esa tumba, incluso los primeros días que me parecían irreales, iba y hacía figuritas en la tumba con muchas flores y duraba todo el día allí. Yo ingresaba de primero, era la última que salía del cementerio, incluso los guardias del cementerio a veces me sacaban. Así lloviera, tronara, lo que fuera, yo estaba ahí colocando florecitas. Entonces, fue mucho tiempo el que duré así, porque estaba como en un mundo irreal. No sabía si estaba viviendo como un sueño, una pesadilla, o si eso era real. Después pasó tiempo y bueno, ingresé a trabajar en la Policía Nacional y nadie, y lo vuelvo a decir, nadie me ayudó, me animó, me estuvo conmigo pendiente de qué había pasado con esa viuda, ¿cierto? Nadie. Después de 35 años, recibí una llamada de la Fiscalía y, oh sorpresa, que era para solicitar una autorización de la exhumación de los restos de la tumba, porque por el tema de todos los desaparecidos. Entonces, ahí sí me encontraron, ahí sí me buscaron y ahí sí me encontraron. Mejor dicho, no me habían buscado, por eso no me habían encontrado. Pero ahí sí. Entonces recibí una llamada, ya les dije, y yo autoricé, fuimos allá, exhumaron el cadáver, después hicieron, lo enviaron a los Estados Unidos, después llegó el resultado y, oh sorpresa, otra sorpresa, que los restos que estaban ahí no eran los de Libardo, sino los de una guerrillera y un guerrillero. Entonces, imagínense en el dolor que yo sentí en ese momento, 35 años después, y yo decía, ¿cómo así, Dios mío? O sea, yo cuánto fui a la tumba, cuánto deseé que se abriera y me comiera la tierra, y estaban ahí las dos personas de las que mataron a mi esposo y a muchas personas más que murieron allí. O sea, eso fue un dolor muy, muy grande, inmenso. Y bueno, después se hizo la gestión de ya buscar, porque ya quedó como desaparecido. Después por el banco de ADN de la Fiscalía habían 55 cajas de desaparecidos allá, y hicieron el cruce y con el ADN supieron que los restos de Libardo estaban en la caja 53. Y de ahí entonces ya hicieron una reunión y nos entregaron los restos. Y se hizo un entierro póstumo y para un entierro digno. Eso fue lo que pasó. Así me enteré. En el caso del magistrado Emiro Sandoval, es de conocimiento público que en febrero de 2012 la Fiscalía informa que hay unas versiones que indican que en la tumba en donde se había hecho el sepelio no estaba el magistrado Sandoval, sino otras personas. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? ¿Cómo se los comunicaron a ustedes? ¿Y qué ocurrió después, doctora Amelia? Es algo insólito, ¿no? Lo lógico es que la Fiscalía nos hubiese notificado sobre la exhumación. No, nosotros nos enteramos por el diario El Tiempo, y concretamente la que se enteró fue mi hija, que en ese entonces trabajaba en San José de Costa Rica, en la Corte Interamericana. Yo recuerdo ese día como algo muy doloroso, porque ella sí supo. Nosotros veníamos de una playa a San José y yo la noté muy inquieta. Cuando llegamos a San José, ella me dijo, mira lo que apareció en el periódico, increíble, pero fue a través del diario El Tiempo que nos enteramos. Y a mí la verdad, la primera reacción fue muy dolorosa, porque yo dije, ¿cómo es posible después de todo lo que ha ocurrido que además nos pisoteen ahora, sobre todo yo perteneciendo a la rama judicial, no hubieran tenido la delicadeza de decirnos, vamos a hacer esta diligencia? Entonces empecé a llamar desde allá, a decir, bueno,
en últimas regresé al país y me presenté a la fiscalía. Y les dije lo mismo que estoy diciendo hoy aquí. ¿Por qué ustedes no me llamaron? ¿Por qué ustedes me hubieran podido evitar todo este dolor? Pero entre otras cosas, ya que ustedes no lo hicieron, ahora yo quiero que ustedes me escuchen. Y no vengo a decirles que no, que me voy a oponer a la exhumación, al contrario. Vengo a decirles que ojalá puedan fijar fecha para tal día para poder que mi hija esté presente. Y segundo, quiero que me escuchen, quiero que sepan cuál es mi versión sobre los hechos. Y en efecto, así ocurrió. Lo cierto fue que Alexandra regresó y nos tocó algo que recuerdo con horror, que fue la exhumación. Eso fue una situación extremadamente dolorosa, fuerte, que yo digo, no hay derecho a que a un ser humano le toque, en este caso, revictimizarlo. Ya habíamos vivido la barbarie de lo que fue esta tragedia y por segunda vez la volvimos a vivir. Después de eso y de tomar las muestras de ADN, tardamos aproximadamente un año y nos dijeron, no, ¿cómo les parece que esos restos no pertenecen al doctor Sandoval? Al contrario, son 3 muestras diferentes que pertenecen a 3 personas, ¿no? Es algo también muy doloroso. Ir a una tumba durante casi 30 años, resulta que no era nadie que tuviera que ver con Emiro. Pasó un año y es que es muy difícil estos reconocimientos porque ustedes saben que el palacio sufrió un incendio, todos los restos quedaron calcinados. Hoy la ciencia permite, digamos, establecer la identidad a través del ADN y de unos exámenes muy especializados, pero a pesar de ello es muy difícil. Sin embargo, después como de un año de vivir para mí, les digo, el peor calvario. Y les voy a explicar por qué el peor calvario. Porque me partía el alma ver a mi hija con el aviso de su papá, el aviso no, la foto de su papá, pidiendo que su papá un desaparecido. Y verla a ella suplicar que por favor le ayudaran a ver cómo lo íbamos a encontrar. Esto fue un momento demasiado doloroso donde ella tuvo el coraje de acercarse a las víctimas de los desaparecidos de justicia, la justicia del Palacio de Justicia. Nos integramos todos, porque es que el Palacio las víctimas no son solamente los magistrados, no solamente los exmagistrados, fueron los funcionarios, fueron el esposo de doña Fabiola, fueron los escoltas, fueron la gente inocente que estaba allá. Y esa unión no se había logrado. Yo pienso que hoy la tenemos. Y entender que eso que ocurrió, esa barbarie, es el dolor de todos. Pero como les digo, vivir uno como madre, que no solamente su hija perdió su papá, sino que también tiene que vivir el horror de lo que es esta guerra inaudita, del engaño, porque esto fue un engaño. A nosotros nos entregaron unos féretros en los que nos dijeron, este corresponde a fulano de tal, y después de 30 años nos dicen, cuando hacemos la exhumación, no, qué pena, esto no corresponde a su esposo. Esto es algo que uno dice, ¿por qué todo esto? Pero yo se los explico fácilmente. Esto es el resultado de ocultar lo que realmente ocurrió. Y por eso nos engañaron. Pero yo siempre he dicho algo que me nace decirles hoy. No se puede ocultar la verdad, porque en este caso los muertos hablaron. Y hablaron a través de las exhumaciones. En la medida en que los han ido exhumando, la mayoría es errada. La mayoría no corresponde realmente a las personas que dijeron. Luego los muertos han hablado. Ese es un símil, desde luego, pero es un poco para contarles la tragedia.
Fallaron en alguna medida las investigaciones, faltaba por supuesto que llegaran los adelantos de la medicina forense, que llegaron muchos años después y que en el 85 pues no estaban a la mano. Y también nos dice usted, pacto de silencio, silencios de lado y lado. Claro, esta es una cosa, por ejemplo, muy dolorosa, porque si ustedes oyen a los del M19, ellos dicen, les pedimos excusas, de verdad fue el peor error que hemos cometido, pero yo los invito a que uno de ustedes me diga si alguna vez ellos han dicho, no, es que realmente los que... Es más, ni siquiera han contado quiénes eran las personas que entraron al Palacio de Justicia. Es un poco para que ustedes también se den cuenta por ese lado, no solamente se tomaron el Palacio, sino también un pacto del silencio durante todo este tiempo. Y lo peor de lo que estamos viviendo hoy es revictimizarnos y atropellarnos mostrando y exhibiendo la bandera del M19 como si fuera un triunfo, decirnos a nosotros después de lo que pasó que ellos están presentes. Y por el otro lado, que fue la retoma, que fue también un exceso de fuerza que no se justifica para combatir a una guerrilla. Murieron muchas personas inocentes de una forma atroz, desproporcionada, pues también este silencio de esta fuerza tampoco lo escuchan ustedes. Hay personas que están en este momento presas y cuando hablan nunca aceptan y por el contrario, lo que pasa es que lo que pasó fue nosotros nos sentimos orgullosos porque salvamos la patria y es un pacto de silencio. Entonces, después de 40 años, con el dolor, tengo que decirles que esta tragedia por eso no termina, por eso esta huella la llevamos siempre, porque para poder que las tragedias terminen, tú tienes que tener claridad sobre qué pasó y infortunadamente en nuestro caso eso no ha ocurrido. Doña Fabiola, ¿usted comparte esa apreciación sobre el pacto de silencios y sobre, por ejemplo, la actitud de algunos exintegrantes del M19? Ahora, ¿cómo es su relación al verlos, por ejemplo, en funciones, en misiones públicas? Bueno, el presidente de la República es un exintegrante del M19. Totalmente estoy de acuerdo con ella en lo que acaba de decir. Y sí, a mí me duele el alma, me duele el corazón, me duele, mejor dicho, todo, de ver cómo a Colombia se le olvidó lo que pasó, se le olvidó el dolor, todo lo que se vivió, ¿cierto? Y en este momento los que están dirigiendo nuestro país son ex integrantes del M19. Eso, o sea, me parece el colmo, yo no lo puedo creer todavía. Y yo sé que pues muchos jóvenes fueron los que tal vez cayeron como en eso por el desconocimiento de la historia, de las cosas que pasaron. Entonces todos como que se aprovecharon de eso y los usaron realmente, porque si no, de lo contrario, no creo que hubiese llegado Petro a la presidencia, porque vuelvo y les digo, me parece el colmo, recolmo, que él sea el presidente siendo un ex integrante del M19 y los camaradas de él estén allá. Usted, antes de que estuviéramos aquí en cámaras en una conversación previa, me hablaba un poco sobre la situación personal y me decía, creo yo que con total acierto, pues que cada quien enfrenta las situaciones de una manera distinta, y que en el caso particular suyo los temas de salud fueron una de las principales características después de la tragedia por la muerte de su esposo. Yo quisiera pedirle que por favor nos cuente un poco al respecto ahora que estamos acá conversando con el público y en Canal Capital. Sí, así es, a mí me afectó muchísimo psicológicamente este suceso porque en ese momento yo tenía 20 años, Libardo era y es y será el amor de mi vida, entonces me parecía algo como irreal, insólito,
sobre todo que uno nunca piensa que una tragedia así o un suceso así le va a pasar a uno. Uno piensa que le pasa al vecino, a otro, pero a uno que le toque, no. Pero yo estaba ahí en esa realidad. Entonces sí hubo muchas cosas difíciles, incluso que tuve que enfrentar, que aún sigo enfrentando, porque en el libro que escribió Vanessa de la Torre, que se llama Amores en Guerra, ella escribió ahí una parte de mi historia y ahí cuento los momentos que viví difíciles en cuanto a mi estado psicológico. Intenté incluso quitarme la vida y duré muchos años pasando cosas difíciles. Yo creo que yo sané mi corazón un poquito, 13 años después de la muerte de Libardo. Y bueno, eso, la verdad, destruyó mi vida, porque daría todo, no sé, todo en este momento porque Libardo estuviera aquí, pero pues no está. En el caso de la doctora Amelia, me mencionaba que una de sus mayores fortalezas fue aferrarse al amor de su hija y pensar mucho en ella y acompañarla y enseñarle algo que me parece preciosísimo, y es a pensar sin rencores. ¿Por qué no nos ilustra un poco más sobre ese tema? Sí, cuando hablamos yo te dije que puedo decirlo con toda la claridad que mi vida se la he dedicado a ella. El propósito mío siempre es que ella sea feliz y que salga adelante. No la eduqué ni con odios ni con rencores. Me llevo ese gran orgullo de ver un ser transparente que ayuda a todas las personas y que no corre por sus venas esa palabra que hace tanto daño en este país, que se llama odio, que se llama rencor. Hemos tenido la capacidad y la fortaleza para salir adelante, sin necesidad de hacer daño y sin odiar. De eso me siento orgullosa, hija. Yo les dije que son historias realmente contundentes y que son historias realmente inspiradoras. Gracias una vez más a ustedes por compartirnos. Quisiera pedirles, ya que nos vamos acercando a la parte final de nuestra conversación, que nos regalen, como si fuera poco con todo lo que nos han compartido, un mensaje de ustedes para las personas buscadoras. Según la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia, en este momento hay más de 126.000 personas que son buscadas por sus familias como consecuencia de su desaparición por razones relacionadas con el conflicto armado que vive Colombia. ¿Qué mensaje les darían ustedes a esas personas? Podría comenzar con usted, doctora Amelia, por favor. Es cierto, cuando yo hablo de las víctimas, me refiero a todas. Este es un país extremadamente violento, que muchas personas han sufrido violencia, desaparición forzada, todo tipo de vejámenes. Yo pienso que nosotros como sociedad hemos sido indolentes. Nosotros hemos vivido en una burbuja de cristal ajenos a la realidad de este país. Y eso ha hecho que creemos esas grandes diferencias que nos separan a los unos de los otros. Y eso yo creo que hay que romperlo. Hay que entender que el dolor de los otros también es el dolor nuestro. Y hay que entender que para poder construir un país diferente, tenemos que construirlo entendiendo las tragedias de cada uno de nosotros y entendiendo que este país tiene que superar esta situación que hemos vivido tan dolorosa, porque de lo contrario nuestras generaciones nunca van a tener un horizonte diferente, sino el horizonte que yo vuelvo y repito, del odio y del rencor, que no construye, sino que destruye. Nuestras generaciones tienen que saber que este es un país sufrido, que mucha gente ha tenido que pasar por situaciones
espantosas y que nosotros, acá desde nuestras sillas, tenemos que darles la mano para que nuestro país sea diferente y que todos podamos tener las mismas oportunidades. Muchas gracias. Fabiola, por favor. Yo le digo a esas personas buscadoras que no pierdan las esperanzas, que no desfallezcan, que desafortunadamente, como lo vemos y lo estamos viendo y lo seguiremos viendo, la justicia va como pasos de tortuga. Pero así como ella lo dijo y como dice la palabra de Dios, toda verdad saldrá a la luz. Entonces, algún día se hará esa justicia, pero que no pierdan las esperanzas ni desfallezcan, que sigan ahí, que nosotros estamos también con ellos. Gracias. Colombia, como dice María Teresa Ronderos, es un país de guerras recicladas. Hay un grupo armado, ilegal, hacen un proceso de paz, puede que falle, después falla, después es un proceso exitoso, pero siempre es una cosa muy nuestra que vuelve, aparece un grupo armado ilegal que se apodera o de las economías ilegales o de las regiones estratégicas, etcétera, pero la conclusión es que el problema no se acaba. Y ustedes fueron víctimas de la acción de un grupo armado ilegal, que pues ya no es ilegal, que dejó las armas y ahora hay un grupo político, un colectivo político que incluso se acabó, pero algunos de sus exintegrantes están en la política y otros en otras cosas. El punto al que quiero llegar es que se acabó ese grupo, pero vinieron otros. Y yo quisiera que, a partir de la experiencia de ustedes y pensando en concreto en lo que hizo el M-19, ustedes nos regalaran un mensaje para los que están haciendo hoy la guerra, para los grupos de hoy, para los que están algunos en procesos de paz, otros no, con la arrogancia de las armas por allá, haciendo y generando tragedias por el país. ¿Qué le dirían ustedes que son víctimas de semejante dolor a esos que están hoy haciendo la guerra en Colombia, doctora Amelia? Contestar esta pregunta no es fácil porque, digamos, en la época mía, el tema de las guerrillas era un fin altruista, era tomarse el Estado para cambiar el Estado y lograr una igualdad. Pero si nosotros analizamos qué ha pasado en todo esto, estas ideologías y estos deseos altruistas han estado acompañados por una palabrita que se llama narcotráfico. Y entonces estos se volvieron ya no fines altruistas, sino fines delictivos. Y es muy complicado luchar con unos grupos que tienen todo para combatir, para crear incertidumbre, para dividir, para matar, para hacer toda suerte de tropelías, y nosotros inertes ante eso. ¿Qué podemos hacer ante una cosa de esta cuando hay veces ni siquiera el mismo Estado hace presencia? Entonces, la gente que pertenece a esos grupos también tenemos que analizarla, no siempre en todos los casos, pero generalmente ya no es el estudiante tanto de las universidades como lo era en mi época, sino el campesinado, la gente que no tiene oportunidades de trabajo y que se ve cooptada o bien por la guerrilla, o bien por el paramilitarismo, o bien por los otros grupos que han surgido. Entonces es un tema de verdad muy complejo y un tema que requiere de verdad llegar al fondo de todo lo que está ocurriendo para poderlo entender y para poderlo combatir. Y uno de lo que alimenta todo esto, insisto, es el narcotráfico. Mientras nosotros no tengamos una política de Estado, no solamente nosotros aquí en este país, sino a nivel del mundo sobre este tema, creo que van a pasar muchas guerras y muchos dolores. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. ¿Y Fabiola? Yo les diría que paren ya, que no vale la pena seguir haciendo esto, porque pues no solo están destruyendo a nuestras familias, a nuestros descendientes, sino también a las familias de ellos, a sus descendientes.
y que pues no vale la pena destruir este país tan hermoso que es. Yo no les veo sentido, o sea, como ella dice, no qué podemos hacer nosotros, pero bueno, yo tengo la esperanza de que Dios algún día va a poner las cosas en su lugar y yo les diría eso, que paren ya, no vale la pena. Hemos hablado de los actores ilegales, hemos hablado del proceso judicial, hemos hablado de lo que les dijo a ustedes la Fiscalía, nos han contado que dolorosamente, como si no fuera suficiente dolor sepultar a un ser querido, ustedes tuvieron que sepultar a sus seres queridos más de una vez. Pero quisiera que dediquemos estos minutos a hablar de ellos, a que ustedes nos cuenten de ellos. ¿Quién es Libardo Durán, dicho por Fabiola, su viuda, para que Colombia, para que el país recuerde, para que hagamos memoria, una expresión que nos gusta en El Espectador, nos gusta mucho, hagamos memoria, no olvidemos las historias, no olvidemos a la gente, no olvidemos a las víctimas. Por favor, Fabiola. Yo les diría que Libardo Durán fue un héroe que fue a luchar contra todo para defender a una persona que tal vez solo la conocía porque la llevaba 10 días ahí, la conocía por 10 días, pero él dio la vida por esa persona, por salvarlo, con una pistola de 6 balas. Eso se lo dije al general un día. Entonces, de verdad, yo sí quisiera que siempre lo recordaran porque él fue un héroe, y más que cualquier cosa, él fue el amor de mi vida, ese amor que no puedo tener acá y que me duele en el alma, en el corazón y en todo mi cuerpo, en todo mi ser. Muchas gracias, y la entendemos, por supuesto que la entendemos. Y recordémosle por favor a Colombia, el magistrado Emiro Sandoval. La pérdida de Emiro, como la pérdida de todos los seres humanos, es muy dolorosa. Pero en el caso concreto de Emiro era un hombre joven, un hombre inteligente, un hombre estudioso, un hombre esforzado que luchaba por una Colombia diferente. Y encontró la muerte a temprana edad, solamente tenía 32 años. Y a pesar de tener 32 años, dejó una huella, dejó libros escritos, cantidad de artículos. A pesar de haber pasado 40 años de esta tragedia, lo decimos con orgullo, mi hija y yo, la gente lo recuerda y sobre todo la academia como un hombre excepcional y valioso. Entonces, la pérdida desde el punto de vista familiar es inmensa, pero yo también digo que el país y la justicia perdió a un gran hombre, perdió a un ser que creía y luchaba por una Colombia diferente. No le tocó vivir ni nunca se imaginó que por lo que tanto luchó y por la gente que creyó fue víctima. Y le acabaron de una forma atroz y temprana una vida que si existiera, hoy sería un hombre recordado. No, si lo recordamos ahora, a pesar de lo que les estoy contando, tengo la certeza que él hubiese sido una persona que hubiese trascendido y hubiera aportado mucho más al país. Entonces, perdimos todos, perdimos nosotros como familia, perdió la academia, perdió la universidad, pero también perdió el país, perdió a un hombre bueno, perdió a un hombre valioso, pero infortunadamente esa es la guerra, y en la guerra cae, como cayó él, la gente inocente y la gente buena que no ha hecho daño a nadie. Son las historias que tenemos que recordar justo en 2025, cuando se conmemoran 40 años, lo dijimos, desde el holocausto del Palacio de Justicia en Colombia, y lo estamos recordando de la viva voz de dos importantes representantes
del dolor tan grandote que nos generó como país esa tragedia. Ya lo dijeron ellas, como familias lo sufrieron, pero Colombia lo sufre. Ojalá algún día sepamos completamente lo que pasó ahí. Nos queda esa inquietud, 40 años y algún día tendremos idea completa de lo que pasó. Doctora Amelia. Sí, es cierto, es muy frustrante que después de 40 años que se van a cumplir ahora en noviembre, todavía nos falta mucha verdad. Y como les decía, es muy difícil, porque es muy difícil establecer una verdad a pesar de la lucha incansable de estas generaciones de jóvenes, entre ellos mi hija Alexandra, todos luchando por obtener una verdad, pero es muy difícil obtenerla si seguimos como hasta ahora, como les decía, con un pacto de silencio de unos y de otros, porque ni a los unos ni a los otros les interesa que realmente se conozca la realidad de lo que ocurrió. Y lo ideal para todos ellos sería que ojalá esto nunca se recordara. Yo digo que lo peor que les ha podido pasar es que nosotros, sin tener todos los elementos que hubiésemos querido tener, la verdad es que no hemos dejado morir esta historia. Y por eso estoy yo aquí sentada, con todo el dolor que a mí me causa, con todo el daño que me causa, pero estoy aquí para brindarles a ustedes, a todas las generaciones y al país, la versión de lo que es el horror de una guerra en la ciudad y de lo que es pisotear a una de las ramas del poder público de este país y que no pase nada y que la gente incluso lo ignore. Yo estoy casi segura que muchos de los que están escuchándome no conocían esta historia. Y créanme la que no se las cuento porque nunca me ha gustado ser esa víctima. No, yo he sido una mujer con mucha fortaleza y no debería decirlo, pero también valiente. Me gusta y me gustaría que me recordaran como la persona que, a pesar de todo el dolor que me causa contarles esto, tiene el valor para venirse a sentar aquí y decírselos, porque sé que hasta el día en que yo pueda, tengo que hacerlo. Ese es mi deber moral. Así lo haré. Y por supuesto que son valientes y eso se los tiene que reconocer también el país. Hay un punto por el cual quería preguntarles también a ustedes y es, nos han contado por supuesto lo que fue de sus vidas después de ese noviembre de 1985, lo que ha sido durante muchos años, pero ahora ustedes individualmente como familias, con todo respeto, aparte de la lucha que dan contundente y dura porque se sepa la verdad en estos casos, quisiera preguntarles por ejemplo, por Alejandra, quisiera preguntarle por sus hijos, ¿cómo es su vida? No solo la que nos han contado ya, sino la otra parte de su vida. Fabiola, por favor. Ahora, gracias a Dios, Dios me regaló 2 hijos maravillosos. Desafortunadamente no tuve hijos con mi Libardo, pero pues él me dio la oportunidad de tener 2 hijos que son una bendición. Mis hijos en la actualidad no están en el país. Puedo decir que en este momento soy feliz. Logré mi pensión por mí misma en la Policía Nacional. Ahorita vivo en Ibagué, para mí un paraíso. Estoy tranquila, feliz y bueno, aquí estoy también para hablarles de mi historia y contarles la tristeza que pasé en mi vida y pues que ahora, gracias a Dios, en este momento me siento feliz. ¿Cómo no que son valientes y cómo no que hay resiliencia? Gracias, Fabiola. Doctora Amelia, por favor. La historia de nosotras, digo nosotras, Alexandra y mía, ha sido las dos siempre junticas, yo viéndola crecer, desde muy chiquita ella muy consciente de lo que le tocó vivir y ha sido una niña admirable.
ella, yo creo que le tocó abrir los ojos y crecer por el dolor de lo que le tocó vivir. Y desde niña siempre tenía muy claro, primero, que iba a ser una defensora de derechos humanos, segundo, que iba a ser abogada, y tercero, que iba a dedicar su vida a la lucha. Lo ha demostrado. Ese es mi mayor orgullo. Hoy en día yo creo que para uno como padre o como madre, el orgullo más grande es que tus hijos se superen. Y yo puedo decirlo con orgullo que Alexandra nos superó. Superaste a tu padre, me superaste a mí. Eres, como decía tu papá, nuestro tesorito. Está aquí en el auditorio Alexandra, por supuesto que va un saludo para ella. Tenía 2, 3 añitos cuando el holocausto del Palacio, ¿no? Ella había acabado de cumplir 3 añitos. Es muy doloroso lo que les voy a contar. Y son las formas también erradas que uno hace, y digo erradas, y ahora les explico por qué utilizo ese término, para proteger a los hijos. Cuando sucedió esto, yo no quería como que ella se enterara de toda la tragedia, pero como esto fue un hecho tan, ¿cómo diría yo?, tan lamentable, ella se enteró. Me acuerdo que ella salió a jugar en el jardín del apartamento donde vivíamos en ese entonces, y era una chiquita. Y cuando regresó me dijo, mamita, ¿tú por qué no me has contado que mi papá murió? Y yo me acuerdo que yo la senté en mis piernas y le dije, porque no quería causarte tanto dolor. Y me dijo, entonces sí es verdad que mi papá murió. Yo le dije, sí, mi amor, es verdad. La reacción de ella, de una niña de 3 años, es inimaginable. Se daba contra las paredes, lloraba. Es algo realmente demasiado doloroso. Que una niña de 3 años empiece a vivir la vida, a ver una realidad de que había perdido su papito, como le decía ella, y que no lo iba a volver a ver jamás. Es cruel. Entonces ella creció con ese dolor, pero yo creo que eso también le ha servido a ella de fuerza para hacer lo que es. Y hoy, por ejemplo, es una niña que ha trascendido, insisto, sin llevar, si nunca la oyen, es más, no le gusta, hoy debe estar mortificada porque la mamá está hablando de eso, no le gusta que la gente se entere que es hija ni de su papá ni mío, porque ella dice, yo tengo que ser, y eso ha sido así. Entonces yo le digo, al contrario, tú deberías decir de quién eres hija. No, mamita, es que yo tengo que ser. Y yo creo que toda esa fuerza te la ha dado lo que tú eres, pero también el horror de lo que te tocó vivir. Esa es la verdad. Y lo dicen con completa modestia y ni siquiera nos ha contado dónde trabaja ella. Ella en este momento es magistrada de la QED, o sea, de la Justicia Especial para la Paz, es magistrada de la Sala de Indulto y de Amnistías. Le toca entonces conocer, porque ella me hace pasar los sustos más horribles, como si no me hubiera tocado pasar muchas, pero a ella le encanta ir a los territorios. Ella está con los afrodescendientes, está con los indígenas. Hay veces yo la molesto porque está con los de la guerrilla, porque eso es lo que le toca dentro de lo que ella hace. Entonces yo la molesto y digo, oye, estabas como muy bien relacionada. Entonces ella se ríe y me dice, me dices porque estaba con don Rodrigo. Sí, claro. Entonces es un poco para contarles la experiencia de lo que le corresponde a ella, que lo hace con un valor y con una entereza, porque esto de ser mamá y que tu hija te diga que se va para el territorio tal, y yo tengo que decirle, bueno, hija, me muero de la angustia, hasta que no regresa, no descanso, porque ustedes saben que este es un país extremadamente violento,
uno no sabe qué puede pasar, pero ella no sé, tiene una confianza en sí misma y un valor para hacerlo y sale a los territorios, a donde yo les confieso no voy, ella sí va. Tenía 2 añitos cuando perdió al papá, 3 añitos recién cumplidos en el holocausto del Palacio de Justicia, y mírenla lo que hace ahora. Yo sé que usted, o sea, ni usted ni nadie, doctora Amelia, necesitan la validación de otra persona, pero permítame decirle con todo respeto que ha hecho usted un excelente trabajo, de corazón. Muchas gracias a las 2 por venir a compartir con nosotros en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias por contarnos sobre sus historias de vida y de resiliencia. Y como ya me están haciendo señas por acá que debemos despedir esta transmisión, quisiera pedirles a quienes nos acompañan que les den un muy fuerte aplauso a nuestras invitadas, para que ellas sepan, por supuesto, que respetamos sus historias, que valoramos muchísimo su esfuerzo y que son un referente, que de verdad ustedes nos enseñan con su ejemplo. Abrazos a todas las personas que siguieron la transmisión acá, a quienes están en la Feria del Libro y a quienes nos siguieron en Canal Capital. Gracias a ustedes, y volveremos en breve con nuevos personajes de interés desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. A ustedes muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes.